La brutal diferencia entre pobres y ricos en el viejo oeste. Dos mundos, una misma frontera. ¿Te imaginas vivir en una época en la que un hombre podía cenar en vajillas de plata, mientras otro dormía bajo una carreta, con el estómago vacío y una pistola como única posesión? Hollywood nos enseñó un viejo oeste, lleno de duelos al amanecer, sheriffs valientes y forajidos legendarios. Pero la realidad era mucho más dura, más desigual, y en muchos casos, mucho más cruel. Porque detrás de la imagen romántica de la frontera, existían dos mundos completamente distintos. El mundo de los ricos y el mundo de los pobres. Unos controlaban bancos, ferrocarriles y enormes extensiones de tierra. Los otros trabajaban hasta la extenuación por unas pocas monedas al día. Hoy descubriremos cómo vivían realmente los hombres del viejo oeste, qué comían, cómo dormían, cuánto ganaban, cómo vestían y por qué la distancia entre ricos y pobres era tan gigantesca. Quédate hasta el final, porque conocerás historias auténticas que parecen sacadas de una película, pero ocurrieron de verdad. Y si te apasionan las historias del oeste, suscríbete ahora mismo y acompáñanos en este viaje al corazón de la frontera más salvaje de la historia. Para comprender aquella sociedad, debemos regresar a mediados del siglo XIX. La expansión hacia el oeste transformó completamente Norteamérica. Miles de hombres abandonaron ciudades, granjas y países enteros buscando algo que parecía más valioso que el oro: la oportunidad. Pero la realidad golpeó con fuerza. La inmensa mayoría nunca encontró la riqueza soñada. Mientras unos pocos construían imperios, millones sobrevivían en condiciones extremadamente difíciles. Los hombres pobres del oeste se levantaban antes del amanecer. Vaqueros, mineros, leñadores, trabajadores del ferrocarril, granjeros, cazadores, todos compartían algo en común: el trabajo agotador. Un vaquero promedio podía ganar entre $30 y $40 al mes. Parece poco, y lo era. Con ese dinero debía alimentarse, comprar ropa, reparar herramientas y, en ocasiones, enviar dinero a su familia. Pasaba semanas enteras cabalgando bajo el sol abrasador. Dormía al aire libre. Comía principalmente frijoles, carne salada, café negro y pan duro. El lujo simplemente no existía. La higiene era mínima. Algunos hombres podían pasar semanas sin bañarse. La ropa se utilizaba hasta quedar completamente destruida. Las botas representaban una inversión enorme y eran reparadas una y otra vez. Sin embargo, aquellos trabajadores construyeron la frontera. Levantaron pueblos, abrieron caminos, movieron ganado, construyeron kilómetros interminables de vías férreas, y lo hicieron prácticamente sin reconocimiento. Mientras tanto, a cientos de kilómetros, otro grupo de hombres vivía una realidad completamente distinta. Los ricos del viejo oeste, ganaderos millonarios, banqueros, empresarios del ferrocarril, magnates de la minería, propietarios de salones y hoteles. Sus vidas parecían pertenecer a otro universo. Vestían trajes importados desde Europa. Utilizaban relojes de oro. Cenaban carne fresca, vinos extranjeros y productos llegados en tren desde la costa este. Algunos poseían mansiones con varias habitaciones, lámparas de cristal y muebles elaborados artesanalmente. La diferencia económica era brutal. Mientras un trabajador podía ganar $40 mensuales, ciertos ganaderos obtenían miles de dólares en una sola operación comercial. El ferrocarril creó fortunas gigantescas. Los dueños de las compañías ferroviarias se convirtieron en auténticos reyes de la frontera. Controlaban ciudades enteras, influían en políticos, determinaban precios y decidían el destino de miles de familias. Si este documental está despertando tu curiosidad, deja un me gusta y escribe en los comentarios qué aspecto del viejo oeste te sorprende más. Porque lo más impactante todavía está por llegar.
La vivienda reflejaba perfectamente esta desigualdad. El hombre pobre vivía en pequeñas cabañas de madera. En ocasiones, compartía habitación con otros trabajadores. Los mineros dormían en barracones improvisados. Los vaqueros, muchas veces, bajo las estrellas. El invierno convertía estas condiciones en una auténtica pesadilla. El frío atravesaba paredes mal construidas. Las enfermedades se propagaban rápidamente. La medicina apenas existía en muchas regiones. Por el contrario, las familias ricas construían auténticos palacios en medio de la frontera, casas con varias plantas, bibliotecas privadas, comedores elegantes, habitaciones para invitados y personal doméstico encargado de las tareas más pesadas. La educación representaba otra enorme diferencia. El hijo de un trabajador comenzaba a trabajar desde muy joven, a veces con apenas 10 o 12 años. La supervivencia familiar dependía de cada par de manos disponible. Los hijos de los ricos, sin embargo, podían recibir educación privada e incluso estudiar en universidades del este del país. El futuro estaba prácticamente decidido desde el nacimiento, pero existía algo aún más importante: el poder. Porque en el viejo oeste, el dinero compraba mucho más que comodidades. Compraba influencia, compraba protección, compraba justicia y, en algunas ocasiones, compraba la propia ley. Los grandes empresarios financiaban campañas políticas, elegían sheriffs, controlaban jueces locales y utilizaban detectives privados para proteger sus intereses. Los hombres pobres rara vez tenían esa clase de oportunidades. Cuando surgían conflictos laborales, casi siempre llevaban la peor parte. Las huelgas eran reprimidas. Las protestas terminaban en violencia. Y la ley favorecía habitualmente a quienes poseían tierras y dinero. Pero la frontera también ofrecía algo extraordinario: la posibilidad, aunque pequeña, de cambiar el propio destino. Muchos hombres llegaron sin absolutamente nada. Algunos encontraron oro, otros construyeron negocios. Unos pocos alcanzaron fortunas inimaginables. Esa esperanza alimentó el sueño del oeste durante generaciones enteras. Sin embargo, por cada historia de éxito, existían miles de historias de fracaso. Hombres que lo perdieron todo, que murieron en minas derrumbadas, que sucumbieron a enfermedades, o que simplemente desaparecieron en la inmensidad de la frontera. Y precisamente esa mezcla de esperanza y brutalidad convirtió al viejo oeste en uno de los periodos más fascinantes de la historia. Pero si existía una diferencia que definía mejor que ninguna otra la separación entre ricos y pobres en el viejo oeste, era la comida. Porque la mesa revelaba el verdadero estatus de cada hombre. El trabajador humilde comenzaba la jornada con café negro y pan duro. A veces, frijoles cocinados la noche anterior. La carne fresca era un lujo reservado para ocasiones especiales. Los vaqueros dependían de alimentos fáciles de transportar: carne salada, tocino, frijoles secos, harina y enormes cantidades de café. El café era prácticamente combustible humano. Sin él, las interminables jornadas de trabajo resultaban insoportables. Muchos hombres consumían varias tazas al día. En los campamentos mineros, la alimentación podía ser incluso peor. La escasez elevaba los precios hasta niveles absurdos. Un simple huevo podía costar una fortuna en determinadas regiones aisladas. Los productos frescos tardaban semanas en llegar, y cuando finalmente aparecían, solo los más afortunados podían permitírselos. Mientras tanto, las familias ricas disfrutaban de auténticos banquetes. Las mesas se llenaban de carne vacuna recién sacrificada, pavú, verduras traídas por ferrocarril, vinos franceses, whisky escocés, quesos importados, frutas exóticas. Algunos magnates organizaban cenas tan lujosas que parecían propias de las grandes capitales europeas.
La frontera salvaje tenía dos caras completamente distintas. La ropa también marcaba profundas diferencias. El hombre pobre poseía muy pocas prendas. Una camisa resistente, un pantalón grueso, botas reparadas innumerables veces, sombrero desgastado por el sol. Cada pieza debía durar años. Los remiendos formaban parte habitual de la vestimenta. Nada se desperdiciaba. Nada se tiraba. Todo se aprovechaba hasta el límite. Por el contrario, los ricos seguían la moda de Nueva York, Boston e incluso París. Trajes confeccionados a medida, abrigos elegantes, sombreros importados, botines de cuero fino, relojes de bolsillo elaborados en oro y plata. La apariencia representaba poder, y el poder debía mostrarse constantemente. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete ahora mismo y activa la campana, porque todavía quedan las historias más sorprendentes del oeste auténtico. Pero había algo que unía tanto a ricos como a pobres: las armas, aunque incluso aquí existían diferencias enormes. El trabajador humilde utilizaba herramientas sencillas, revólveres económicos, escopetas usadas, armas heredadas de familiares. Para muchos, la pistola representaba una necesidad de supervivencia, protección frente a animales salvajes, ladrones, forajidos, o simplemente contra la incertidumbre diaria. Los hombres adinerados, sin embargo, adquirían auténticas obras de arte: revólveres grabados, empuñaduras de marfil, escopetas inglesas de lujo, armas personalizadas que costaban el equivalente a varios meses de salario de un trabajador común. En el oeste, incluso la forma de defenderse reflejaba la posición económica. El ocio también separaba ambos mundos. Después de jornadas agotadoras, los trabajadores buscaban entretenimiento barato: salones, partidas de cartas, whisky, música improvisada, historias compartidas alrededor del fuego. Aquellos momentos representaban pequeños descansos dentro de una existencia extremadamente dura. Los ricos disfrutaban de bailes privados, clubes exclusivos, eventos sociales, cacerías organizadas, viajes en tren con todas las comodidades imaginables. Sus preocupaciones eran completamente distintas. La vida sentimental tampoco escapaba a estas diferencias. Los hombres pobres solían retrasar el matrimonio. La falta de estabilidad económica convertía la formación de una familia en un enorme desafío. Muchos pasaban años enteros trabajando lejos de cualquier asentamiento importante. La soledad formaba parte inevitable de la experiencia fronteriza. Los ricos, en cambio, utilizaban los matrimonios como alianzas sociales y económicas. Las grandes familias fortalecían sus posiciones mediante uniones cuidadosamente planificadas. La riqueza tendía a permanecer dentro del mismo círculo, pero quizá ninguna industria generó diferencias tan brutales como la minería. La fiebre del oro atrajo a cientos de miles de hombres. Todos compartían el mismo sueño: hacerse ricos rápidamente. La realidad fue muy distinta. La mayoría jamás encontró una sola pepita importante. Trabajaban jornadas interminables, dormían en condiciones miserables y gastaban sus escasas ganancias en herramientas, comida y alojamiento. Mientras ellos arriesgaban la vida, otros hombres obtenían enormes beneficios vendiendo suministros. Tiendas, hoteles, bancos, empresas de transporte. Los verdaderos millonarios del oeste, en muchas ocasiones, nunca sostuvieron una pala entre sus manos. Comprendieron una verdad fundamental: en una fiebre del oro, el negocio más seguro consiste en vender picos y palas. Historias como la de Levi Strauss demuestran esta realidad. Mientras miles perseguían oro, él fabricaba ropa resistente para los trabajadores. Y terminó construyendo un imperio empresarial que perdura hasta nuestros días. Otra figura fundamental fueron los grandes ganaderos.
Controlaban territorios inmensos, miles de cabezas de ganado, ejércitos privados de vaqueros. Su influencia política resultaba gigantesca. Algunos eran conocidos como auténticos reyes del oeste, pero incluso ellos enfrentaban desafíos constantes, sequías devastadoras, inviernos brutales, conflictos territoriales, enfermedades del ganado. La riqueza nunca garantizaba tranquilidad absoluta. Sin embargo, ofrecía algo que los pobres apenas podían soñar. Opciones. La posibilidad de recuperarse tras una mala temporada. La capacidad de empezar nuevamente. El hombre humilde, por el contrario, vivía permanentemente al borde del desastre. Una lesión, una enfermedad, una mala cosecha. Y toda su existencia podía derrumbarse. La frontera recompensaba la valentía, pero castigaba con enorme dureza la mala suerte. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios la palabra Oeste para demostrar que formas parte de esta comunidad apasionada por la historia. Porque en la tercera parte descubriremos historias reales increíbles, personajes legendarios y el sorprendente final del sueño americano en la frontera salvaje. La verdadera historia apenas comienza.